Imagina tener 11 años y caminar hacia la parada del autobús escolar como cualquier mañana normal. Imagina sentir un shock eléctrico recorrer tu cuerpo y despertar en la parte trasera de una camioneta desconocida. Imagina que ese es el último día que ves a tu familia. Por los próximos 18 años. Esta es la historia real de Hazel Dugard, una niña que fue arrancada de su vida en un abrir y cerrar de ojos y obligada a vivir en el patio trasero de su secuestrador durante casi 2 décadas. Pero lo más perturbador no es solo el secuestro, es lo que sucedió durante esos 18 años. Las 2 hijas que tuvo con su captor. La manipulación psicológica tan profunda que cuando finalmente tuvo la oportunidad de escapar, no lo hizo. Y la razón por la que finalmente fue descubierta, te dejará sin palabras. Soy Rudy, y hoy te voy a contar uno de los casos de secuestro más largos y perturbadores de la historia moderna. Un caso que cambió las leyes de Estados Unidos. Y que nos muestra hasta dónde puede llegar la mente humana para sobrevivir lo imposible. Porque a veces, la única forma de sobrevivir es olvidar quién eras. 10 de junio de 1991. Hazel Dugard tenía 11 años. Era una niña normal de South Lake Tahoe, California. Le gustaban los gatos, el color rosa, y soñaba con ser veterinaria. Esa mañana, su padrastro Carl la vio salir de casa caminando hacia la parada del autobús, a solo 3 cuadras de distancia. Era una ruta que Hazel había hecho cientos de veces. Pero Carl sintió algo extraño ese día. Un presentimiento. Decidió seguirla en su bicicleta, manteniéndose a cierta distancia, solo para asegurarse de que llegara bien. Y fue entonces cuando lo vio. Una camioneta gris Ford se detuvo junto a Hazel. Alguien salió. Hubo un forcejeo breve. Hazel desapareció dentro del vehículo. Carl pedaleó desesperadamente tratando de alcanzarlos. Gritando. Memorizando la placa. Pero la camioneta aceleró y desapareció. Hazel Dugard había sido secuestrada en plena luz del día, a menos de 200 metros de su casa. La búsqueda masiva. Lo que siguió fue una de las búsquedas más intensivas en la historia de California. La madre de Hazel, Terry Provin, apareció en programas nacionales. Distribuyeron millones de volantes. El caso fue destacado en America's Most Wanted. La recompensa llegó a $250,000. Carl nunca se perdonó por no haber podido salvarla. Vivió con esa culpa hasta el día de su muerte. Terry mantuvo el cuarto de Hazel exactamente como estaba. Sus peluches, su ropa, sus dibujos en la pared. Esperando. Pasaron meses, años, décadas. Y Hazel nunca apareció. La policía eventualmente comenzó a asumir lo peor. Que Hazel estaba muerta. Que nunca la encontrarían. Pero Hazel no estaba muerta. Estaba a menos de 3 horas de distancia, viviendo en el patio trasero de una casa en Antioch, California. Invisible para el mundo. Los secuestradores de Hazel eran Philip Garrido, de 40 años, y su esposa Nancy, de 35. Philip ya tenía un historial criminal violento. En 1976 había secuestrado y violado a otra mujer, pasando 11 años en prisión federal. Fue liberado en 1988 bajo libertad condicional. 3 años después, secuestró a Hazel, y su oficial de libertad condicional nunca revisó adecuadamente su propiedad durante los siguientes 18 años. Cuando Hazel fue llevada a esa casa, la metieron en un cobertizo en el patio trasero. Un espacio de aproximadamente 3 por 4 metros. Sin ventanas. Sin baño propio. Esa sería su prisión durante los primeros años. Los primeros años del cautiverio. Lo que Philip le hizo a Hazel durante esos primeros años es difícil de poner en palabras. La violó repetidamente, a veces varias veces al día, comenzando desde la primera noche de su secuestro. Ella tenía 11 años. Le decía que sus padres ya no la querían, que la estaban buscando para castigarla, que si intentaba escapar, mataría a su familia. Hazel vivía en un estado constante de terror. No había escapatoria. Nadie sabía dónde estaba. Y Nancy, la esposa de Philip, no solo lo permitía, sino que participaba activamente en mantener a Hazel cautiva. Le traía comida. La vigilaba. Se aseguraba de que no escapara. Una mujer ayudando a su esposo a mantener a una niña como esclava sexual. El embarazo. Cuando Hazel tenía 14 años, quedó embarazada. A los 14 años. De su violador de 43 años. No había doctor.
No había hospital. No había atención prenatal. Philip le dio algunos libros sobre embarazo y le dijo que se las arreglara. El 18 de agosto de 1994, Heisei dio a luz en ese cobertizo. Sola, excepto por Nancy, quien actuó como partera. Era una niña. Heisei la llamó A. Usaremos iniciales para proteger su identidad. 3 años después, a los 17 años, Heisei dio a luz a una segunda hija, G. 2 niñas nacidas en cautiverio, hijas de un violador, criadas en un patio trasero oculto del mundo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja psicológicamente. La prisión mental. Con el tiempo, el espacio de Heisei se expandió ligeramente. Philip construyó más cobertizos, estructuras improvisadas con lonas, madera y cercas altas. Creó un laberinto en su patio trasero, imposible de ver desde la calle o desde las casas vecinas. Dentro de ese laberinto vivían Heisei y sus 2 hijas. Nunca fueron a la escuela. Nunca vieron a un doctor. Nunca tuvieron contacto con el mundo exterior. Heisei les enseñaba lo que podía. Les leía libros que Philip traía. Jugaba con ellas en ese espacio confinado, tratando de darles algo parecido a una infancia, en medio de la pesadilla más absoluta. Y aquí está lo más perturbador. Philip comenzó a presentar a Heisei ante vecinos ocasionales como Alisa, su sobrina que lo ayudaba con su negocio de imprenta. Las niñas eran presentadas como las hijas de Alisa. Vecinos las veían ocasionalmente. Nadie cuestionaba nada. Reflexión, el síndrome de Estocolmo y la supervivencia. Necesitamos hablar de algo incómodo aquí. Con el tiempo, Heisei desarrolló lo que los psicólogos llaman vínculo traumático con Philip. No era amor. No era lealtad genuina. Era supervivencia. Cuando estás completamente aislada, cuando tu secuestrador es la única fuente de comida, refugio y contacto humano, cuando tienes 2 hijas que dependen de ti, tu cerebro hace algo extraordinario para sobrevivir. Comienza a humanizar a tu captor, a encontrar momentos de bondad y aferrarse a ellos, a racionalizar la situación para hacerla mentalmente soportable. Philip le permitía tener un gato, le compraba libros, tenía conversaciones con ella, y Heisei, privada de todo lo demás, comenzó a ver estos pequeños gestos como actos de cuidado. Esto no significa que aceptara su situación. Significa que su mente encontró una forma de no quebrarse completamente bajo el peso de la realidad. Porque la alternativa era la locura o la muerte. Los años pasando. Los años se convirtieron en una rutina bizarra y surrealista. Heisei criaba a sus hijas en ese espacio confinado. Les enseñaba a leer usando los materiales limitados que tenía. Inventaba juegos. Creaba un semblante de normalidad en circunstancias completamente anormales. Las niñas no sabían que su mamá, Alisa, era en realidad su hermana mayor, Heisei. No sabían que el hombre al que llamaban papá era un depredador que había destruido la vida de su madre. No sabían que vivir en un patio trasero oculto del mundo no era normal. Para ellas, esa era la única vida que conocían. Los fallos del sistema. Aquí está la parte que indigna más. Philip Garrido estaba bajo supervisión de libertad condicional durante todo el tiempo que mantuvo a Heisei cautiva. Su oficial de libertad condicional visitaba la casa regularmente, pero nunca revisó adecuadamente el patio trasero. Nunca cuestionó las estructuras extrañas. Nunca investigó quién era Alisa o de dónde venían esas niñas. En una ocasión, un vecino llamó al 911 reportando que había niños viviendo en condiciones sospechosas en el patio de Garrido. La policía visitó la casa, tocó a la puerta, habló brevemente con Philip y se fue, sin revisar el patio trasero donde Heisei y las niñas estaban literalmente escondidas a metros de distancia. Heisei escuchó todo, escuchó la oportunidad de ser rescatada y la vio irse. La transformación de Philip. Con los años, Philip se volvió cada vez más errático y delirante. Comenzó a creer que era un profeta religioso, que Dios le hablaba, que tenía poderes especiales para controlar el sonido con su mente. Creó un blog llamado Voices Revealed donde publicaba teorías conspiracionales y mensajes incomprensibles sobre comunicación con ángeles. Imprimía panfletos religiosos en su negocio de imprenta casera, a menudo con la ayuda forzada de Heisei, y en un giro bizarro, comenzó a llevar a Heisei y a las niñas a lugares públicos ocasionales, festivales locales, eventos comunitarios, una vez incluso a la Universidad de Berkeley.
siempre presentando a Heisei como a Alisa y a las niñas como las hijas de ella. La gente interactuaba con ellas. Tenían conversaciones. Compraban los panfletos religiosos de Philip. Y nadie notaba nada extraño. Agosto de 2009, la Universidad de Berkeley. En agosto de 2009, Philip decidió que quería repartir sus panfletos religiosos en el campus de UC Berkeley. Llevó a Heisei y a las dos niñas con él. Pero esta vez, algo fue diferente. Los oficiales de seguridad del campus, Alison Jacobs y Lisa Campbell, notaron algo profundamente perturbador en el comportamiento de Philip y las dos niñas rubias que lo acompañaban. Las niñas estaban extremadamente pálidas. Actuaban de manera robótica. No hacían contacto visual. Parecían aterrorizadas. Cuando Philip hablaba, divagaba sobre ángeles y profecías de manera claramente delirante. Algo no estaba bien. Los oficiales reportaron a Philip a su agente de libertad condicional, expresando preocupación sobre las niñas. La cita fatídica. El agente de libertad condicional, finalmente haciendo su trabajo después de 18 años, convocó a Philip a una reunión. Le dijo que trajera a Alisa y a las niñas para verificar quiénes eran. Philip, Nancy, Heisei y las dos niñas llegaron a la oficina de libertad condicional el 26 de agosto de 2009. El agente comenzó a hacer preguntas. ¿Quién era Alisa? ¿De dónde venía? ¿Por qué las niñas no estaban en la escuela? Las respuestas de Philip no tenían sentido. Cambiaba su historia constantemente. El agente separó a Alisa y a las niñas para interrogarlas individualmente. Y fue entonces, en esa pequeña oficina, después de 18 años, 2 meses y 16 días de cautiverio, que Heisei Dugard finalmente dijo su verdadero nombre. Soy Heisei Lee Dugard. La confesión. El agente quedó en shock. Heisei Dugard. El caso famoso. La niña que había desaparecido hacía casi 2 décadas. Estaba viva. Y había estado cautiva todo ese tiempo. Heisei le contó todo. El secuestro. Las violaciones. Los embarazos. Las 2 niñas que eran sus hijas. Philip y Nancy fueron arrestados inmediatamente. Y después de 6.575 días de pesadilla, Heisei finalmente era libre. Reencontrando a mamá. La noticia se propagó como fuego. Heisei Dugard estaba viva. Terry Provin, su madre, recibió la llamada que había esperado durante 18 años. El reencuentro fue en una oficina del FBI. Terry entró a la habitación y vio a una mujer de 29 años que no reconocía. Pero cuando Heisei habló, Terry reconoció la voz de su hija. Se abrazaron y lloraron durante horas. Pero no era la reunión feliz que podrías imaginar en una película. Era complicada, dolorosa, llena de trauma. Heisei había pasado más tiempo con Philip Garrido, 18 años, que con su propia madre, 11 años. No recordaba cómo era una vida normal. Tenía 2 hijas adolescentes que también estaban completamente traumatizadas. Y su madre había envejecido 18 años, marcada por el dolor y la pérdida. Ambas tenían que aprender a conocerse de nuevo. El proceso legal. Philip y Nancy Garrido fueron acusados de secuestro, violación de menores, encarcelamiento falso, entre otros 29 cargos. Las evidencias eran abrumadoras. Philip finalmente se declaró culpable. En 2011, Philip fue sentenciado a 431 años de prisión. Nancy recibió 36 años a cadena perpetua. Ambos morirán en prisión. Pero el sistema que falló a Heisei también enfrentó consecuencias. La demanda y las reformas. Heisei demandó al gobierno federal y al estado de California por negligencia masiva. ¿Cómo pudo un violador convicto bajo libertad condicional mantener a una niña secuestrada durante 18 años sin que nadie lo notara? California acordó pagarle 20 millones de pesos en compensación. El gobierno federal pagó 2 millones de pesos adicionales. Pero el dinero no podía devolverle su infancia. No podía borrar el trauma. El caso llevó a reformas importantes. Mejora en los protocolos de supervisión de delincuentes sexuales, verificación obligatoria de todas las personas viviendo en residencias de libertad condicional, uso de GPS y monitoreo más estricto. Cambios que llegaron 18 años demasiado tarde para Heisei. Reconstruyendo una vida. Heisei enfrentaba desafíos que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Había pasado de los 11 a los 29 años en cautiverio. Se perdió. La adolescencia, la preparatoria, el primer amor real,
la universidad amigos experiencias normales de desarrollo. Su educación se había detenido en 5º grado. No sabía usar tecnología moderna. No sabía conducir. No sabía funcionar en sociedad. Y tenía 2 hijas traumatizadas que necesitaban terapia intensiva, educación y estabilidad. Pero Heisei demostró una resiliencia extraordinaria. A Stolen Life. En 2011, Heisei publicó sus memorias, A Stolen Life, a Memoir, una vida robada. En el libro, cuenta su historia con una honestidad brutal. No romantiza nada. No suaviza los detalles. Pero también muestra su humanidad. Su sentido del humor. Su amor por sus hijas. Su determinación de no dejar que Philip le robara también su futuro. El libro se convirtió en bestseller instantáneo. Dio a Heisei voz para contar su propia narrativa. Y las ganancias ayudaron a asegurar financieramente su futuro y el de sus hijas. La Fundación Heike. Heisei fundó la Heike Foundation, Justicia y Apoyo para Niños y Jóvenes. Una organización dedicada a ayudar a familias que han sufrido el secuestro de un ser querido. Proporciona recursos, apoyo emocional, asistencia práctica, convirtiendo su trauma en propósito, transformando su dolor en ayuda para otros. Reflexión final, la pregunta imposible. Aquí está la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué Heisei no intentó escapar? Especialmente en los últimos años, cuando Philip comenzó a llevarla a lugares públicos. Cuando tuvo oportunidades claras. La respuesta es compleja y nos obliga a confrontar realidades incómodas sobre el trauma. 1. El miedo era real y fundamentado. Philip había amenazado con matar a su familia. Y ella sabía que era capaz de violencia extrema. 2. La manipulación psicológica era profunda. Después de años de aislamiento y abuso, la capacidad de Heisei para tomar decisiones independientes estaba severamente comprometida. 3. Protegía a sus hijas. No sabía qué le pasaría a sus hijas si escapaba. ¿Las lastimarían? ¿Se las quitarían? ¿Las culparían? 4. La normalización del horror. Después de 18 años, esa pesadilla se había convertido en su normal. El mundo exterior era lo desconocido y aterrador. 5. El síndrome del vínculo traumático. Su supervivencia dependía de mantener cierta relación funcional con sus captores. No podemos juzgar las decisiones de supervivencia de Heisei desde la seguridad de nuestras vidas normales. Ella sobrevivió, protegió a sus hijas, y cuando tuvo el apoyo adecuado, finalmente pudo decir su nombre. La historia de Heisei Dugard no es solo sobre un secuestro, es sobre la increíble capacidad del espíritu humano para sobrevivir, para adaptarse incluso a las circunstancias más horrendas. Para encontrar pequeños momentos de alegría y esperanza en medio de la oscuridad absoluta. Es sobre el fracaso masivo de sistemas que deberían proteger a los más vulnerables. Es sobre cómo los depredadores se esconden a plena vista, y cómo la sociedad a menudo ignora las señales de alarma porque es más cómodo no ver. Pero también es sobre la resiliencia. Sobre cómo Heisei no solo sobrevivió, sino que eventualmente logró recuperar su voz, su agencia y su vida. Hoy, Heisei tiene 43 años. Vive tranquilamente con sus hijas, ahora adultas jóvenes. Continúa su trabajo con la Fundación Heike. Y aunque las cicatrices nunca desaparecerán, ella es libre. Verdaderamente libre. Lecciones del caso Heisei Dugard. 1. Los secuestros pueden ocurrir en segundos, en lugares seguros. Heisei estaba a 3 cuadras de su casa en plena mañana. Ningún lugar es 100% seguro. 2. Las víctimas de secuestro de larga duración no siempre lucen como víctimas. Heisei caminaba por la calle, interactuaba con gente, y nadie la rescató porque no parecía necesitar rescate. 3. El sistema de libertad condicional necesita supervisión rigurosa. Un solo oficial de libertad condicional diligente pudo haber salvado a Heisei 17 años antes. 4. Escucha tu instinto. Los oficiales de Berkeley sintieron que algo estaba mal. Y siguieron ese instinto. Salvaron a Heisei. 5. La supervivencia no es lineal ni lógica. Las víctimas de trauma hacen lo que necesitan para sobrevivir. Y eso está bien. Si conoces a alguien que parece fuera de lugar, controlado, asustado, di algo. Si ves niños en situaciones extrañas, reporta. Si algo no se siente bien, confía en tu instinto. Porque para Heisei, el mundo pasó a su lado durante 18 años.
Y solo cuando 2 oficiales de seguridad prestaron atención, ella finalmente fue vista. Si esta historia te impactó, dale like y compártela para crear conciencia. Y dime en los comentarios, ¿crees que hiciste algo diferente en la situación de Heisei? ¿O la supervivencia hace que actuemos de maneras que nunca podríamos predecir? Suscríbete para más casos reales que nos enseñan sobre la complejidad del trauma, la supervivencia y la justicia. Porque como hemos visto hoy, a veces el mayor acto de valentía no es escapar, es simplemente sobrevivir un día más. Nos vemos en el próximo video.